una de las mayores luchas del ser humano, y cuando hablamos del ser humano hablamos de nosotros, yo también, es el control. Tenemos necesidad de controlar. Aquello que no controlamos se nos escapa, se nos va. Queremos decidir, queremos ser quienes decidamos. Tenemos la necesidad de dirigir y tenemos la necesidad de entender cada etapa de nuestra vida. Sin embargo, cuando profundizamos en la palabra de Dios, Él nos recuerda que nuestra vida, la tuya y la mía, alcanza su verdadero propósito cuando entendemos que somos barro y barro en sus manos. Hay un pasaje que se nos repite y que lo tenemos quizás muy aprendido, y es que separados de mí, nada podéis hacer. Por mucho que tú quieras controlar, por mucho que tú quieras dirigir, por mucho que tú quieras dirigir, por mucho que tú quieras entender las etapas de tu vida, hay algo que no cambia, y es su soberanía. Él es soberano. Él es rey. Y Él está al control. Lo decimos como una frase hecha, ¿verdad? Cuando nos encontramos con hermanos que están pasando, no te preocupes, Dios está al control. Al control del otro, pero la pregunta es, ¿y al tuyo? Porque es así, es decirle, no, tal que estoy, Dios está al control. ¿Y en tu vida Dios está al control? Mira, quisiera dar una introducción sobre cuál es el proceso que sufre el barro. El alfarero primero busca lugares para extraer el barro. Hay arcilla que se extrae en los ríos, son lugares concretos que producen un tipo de arcilla donde el alfarero va, la recoge. Otras en lugares accesibles, muy fáciles de acceder. Pero hay otra arcilla que luego está demostrada que es la mejor, está en cuevas que generalmente están en lugares altos. Cuevas introducidas dentro del monte, que incluso el alfarero tiene que entrar, tiene que arriesgarse para coger esa arcilla. Esa arcilla está demostrada que es la de mayor calidad. Son lugares altos y oscuros. Dependiendo de la arcilla, del lugar donde haya sido tomada, tiene diferentes componentes y diferentes impurezas. Una vez extraído el barro, es puesto en un recipiente y se llena de agua. Y se va removiendo. Después se pasa a una pila y se tamiza. Y se hace para sacarle todo aquello que es impuro, aquello que al final va a impedir que el alfarero pueda hacer la obra por la cual tomó el barro. Y lo hace también para que el alfarero pueda trabajar con ese barro. Eso se dejará en la pila hasta que el agua sea evaporada. Y entonces se pueda recoger. Una vez el alfarero la puede recoger, el barro se deja para que se ponga un poco duro y se pasa por una amasadora. Lo amasa. Como un panadero amasa la harina. ¿Vale? La harina, tú le echas agua, tú le echas harina, la vas y el rodillo viene cuando ya tiene esa consistencia que ni es demasiado líquido ni es demasiado duro. En el barro es igual. Se le pasa una amasadora. Y se hace para poder quitar posibles burbujas que puedan dar problemas en el torno a la hora de realizar la obra. Una burbuja en la masa puede echar a perder lo que el alfarero quiere hacer.
Todos estamos aquí, todos hemos sido recogidos por el Señor. Amén. Algunos de lugares sencillos, otros quizás más complicados y otros en lugares oscuros, profundos, donde solo podía llegar un alfarero que amara al barro como Dios ama al barro. Cada uno aquí tenéis que saber de dónde habéis salido. Y no os olvidéis, pero en esta mañana no olvides que Dios te rescató con un propósito. Y no olvides que eres barro. No tengas un mayor concepto de ti que el que debas de tener. Aquí todos estamos en proceso, o por lo menos yo estoy en proceso. Yo no sé cuál es tu sensación, ¿no? Pero mi sensación es que aquí estamos todos en proceso, porque la palabra de Dios dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que Cristo venga. Por lo tanto, todos tenemos un proceso. Aquí no hay vasijas terminadas. Aquí solo hay barro. Y con la ayuda del Señor yo quisiera que este proceso que he servido de introducción, esto tiene un trasfondo espiritual. Y con la ayuda del Señor quisiera compartir. El barro por sí mismo no tiene forma definida. Solo cuando el barro es tomado por el alfarero, lo trabaja y lo modela, adquiere sentido, utilidad y belleza. Mientras tanto es algo que no te llama la atención, ¿verdad? Más, ni te acercas porque como lo toques te pringas. Mi vida era así, mi vida era barro, pero encima pringoso. Cuando nos rendimos a Dios, es cuando nuestra vida, aun siendo barro, adquiere sentido. Vamos a leer el pasaje de Jeremías 18, del 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Qué pregunta, ¿eh? ¿No podré yo hacer de ti, y pon tu nombre, como este alfarero? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo primero que quiero compartir es que el barro reconoce su condición. El barro es un elemento con dos características. Y son dos características que Jesús mismo enseñó. En esta metáfora vienen esas dos características en el barro. El barro es manso, el barro es humilde. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque son las dos características que necesitamos para decirle a Dios, Señor, haz lo que tú quieras en mí. Es manso. La palabra manso tiene un significado que a veces confundimos. La palabra manso tiene una connotación de frágil, de blando, de moldeable, pero es firme, es un bloque. Y es humilde. ¿Por qué? Porque no tiene un concepto equivocado de él mismo. Barro es barro. Sabe de su condición. Se deja moldear. No se resiste. No le dice al alfarero cómo hacer la obra en él. No es ni pretende ser lo que no es, pero confía totalmente que aun siendo algo sin valor, el alfarero hará algo de él precioso
y de mucho valor. ¿Te lo crees? ¿Crees que Dios quiere hacer de ti algo precioso y de mucho valor? Pues ven el sábado al taller de discipulado. No, es broma. Pero ven. Romanos 9, 20-21 dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para replicar a Dios? ¿Acaso el vaso de barro dirá al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no tiene libertad para hacer del mismo barro un vaso para uso especial y otro para uso ordinario? Esa es una pregunta directa a tu corazón y al mío, que necesitará respuesta personal entre tú y Dios. ¿Acaso tú y yo le diremos al que nos formó por qué nos ha formado así? ¿Acaso Dios, ese Dios que declaramos como rey y que está al control, no tiene la libertad para hacer de mí lo que Él quiera? Pero impresionante cuando el propósito que vemos aquí es que Dios quiere hacer de ti un vaso para uso especial y también ordinario, pero con un propósito siempre precioso. Reconocer que somos barro no nos rebaja, hermanos. Nos coloca en el lugar correcto delante del Creador. Segundo, el alfarero tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí. Y dentro de ese plan primero está la restauración. Dios quiere restaurarte. Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. El fracaso no es el final cuando seguimos en las manos de Dios. Hay personas que se desaniman, hay personas que cuando fracasan bajan las manos. Sea cual sea tu situación y tu circunstancia, no salgas de las manos de Dios. Para el alfarero, el barro roto o deteriorado sigue teniendo valor. Muchas personas pueden estar heridas aquí en esta mañana. Pueden haber personas que estén heridas. Pueden haber personas que hayan cometido errores en sus vidas. Pueden haber personas que hayan tomado decisiones que les haya pesado. Él es especialista en segundas oportunidades. El alfarero no tiró la vasija, la rehizo. Dios no trabaja con lo perfecto, trabaja con barro dispuesto. El alfarero no trabaja el barro al azar. Cada giro de su torno, cada presión de sus manos tiene un propósito claro: formar una vasija útil y hermosa. Dios no improvisa en tu vida. Dios no está improvisando. Dios tiene un plan y un propósito para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios no es un Dios de improvisación. Dios es un Dios de perfección, que ya sabe lo que quiere hacer de ti. A veces cuando no entendemos el proceso nos desanimamos, pero en esta mañana piensa que Él sí conoce el resultado final. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto podemos aplicarlo a matrimonios, a parejas, a líderes cansados,
a personas que arrastran culpa, con pecado. La verdadera fe no pregunta constantemente por qué, sino que confía en aquel que está moldeando. El plan que tiene Dios para ti y para mí es propósito. Dios tiene un propósito. El alfarero decide la forma. Jeremías, en el texto que hemos leído, dice que él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 4b, la segunda parte del versículo, dice esto, que él coge la vasija y la vuelve a hacer según le pareció mejor hacerla. El barro no decide lo que va a ser, el alfarero sí. Y nuestra lucha a veces no es contra el pecado, sino contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces nos enfocamos en el pecado y ese no es nuestro problema. El problema es el resistirnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira, no toda vasija es igual. Aquí podemos haber X número de personas, todos somos diferentes. Pero tú ves las vasijas, todas son barro, pero son diferentes. Unas contienen agua, unas fueron creadas para ser llenas de agua, otras fueron hechas para llenarlas de aceite, otras fueron hechas para llenarlas de alimentos. Cada vasija tiene una función distinta. Y tú le tienes que preguntar algo al alfarero, si no lo has oído. ¿Para qué Dios te está formando? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? No, Dios no te ha creado para tenerte en una estantería y que digan, qué bonita. No. Dios te creó con un propósito espiritual. Y tú tienes que preguntarle al alfarero en esta mañana, ¿cuál es ese propósito para que Dios te está moldeando? No te compares con nadie. Dios no te llamó a parecerte a nadie. La Torre de Babel fue hecha de ladrillos. Pero lo que Dios quiere edificar dentro de su iglesia está hecha con piedras. Y no hay dos piedras iguales. Sin embargo, tienen un propósito, hacer muro. Dios no te llamó a parecerte a nadie, Dios te llamó a obedecerle. Y si en cualquier caso buscas compararte con alguien, compárate con Cristo. Y hay vasijas con un propósito universal de parte de Dios que quiere que tú seas. Mira, en el año 1947, en Wadi Qumran, junto al Mar Muerto, aparecieron en diversas cuevas, son las cuevas de Qumran. Yo tuve el privilegio de visitarlas cuando fui a Israel. Son cuevas que están, tú cuando las ves desde abajo, son cuevas que es una montaña, son agujeros en medio de la montaña, que han creado un acceso para poder llegar a ellas. Y en diversas cuevas, que hay 11 en total, hay 11 cuevas, encontraron unas jarras de barro que contenían un buen número de documentos escritos en hebreo, arameo y griego. Y se sabe que fueron escritos entre el siglo II a.C. y el año 70 después de Cristo, que tuvo lugar la destrucción de Jerusalén. Vasijas de barro con más de 2000 años. Vasijas de barro que mantenían en ellas agua viva, la palabra de Dios. Donde otros pudieron aprender 20 siglos después. Porque hasta entonces, hasta que aparecen estas cuevas de Qumran, los escritos en hebreo más antiguos que existían eran del siglo IX o X después de Cristo.
vasijas de barro llenas de la palabra de Dios. Dios busca hacer de nosotros eso. Vasijas de barro que en medio del mar muerto podamos dar de beber a muchos sedientos de verdad y de justicia. Ese es el propósito de Dios, que tu vida esté llena de la palabra de Dios, impregnado de la palabra de Dios, porque estamos rodeados de muertos vivientes, porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y tenemos que buscar que la indolencia desaparezca de nuestras vidas. Nos tiene que doler, hermanos. Tiene que dolernos en lo más profundo ver que nuestro prójimo, si se muere hoy, sin Cristo, se va al infierno. El propósito de Dios para tu vida es que seas una vasija llena de agua fresca para que otros puedan beber. Hay una alabanza preciosa de Luis Rubiales que dice: haz de mí un vaso nuevo, Señor. Haz de mí un vaso donde otros puedan beber. El tercer propósito es santidad. Mira, la santidad no es opcional. La santidad es un llamado de Dios para ti. El barro debe permanecer blando para ser moldeado. ¿Y eso sabes cuándo se produce? Cuando estás impregnado de agua. Si recuerdas, en la introducción dice que el alfarero va, toma y lo primero que hace es meterlo en agua. Y luego lo remueve. Nuestra vida tiene que estar impregnada de la palabra de Dios, y lo que se tiene que remover dentro de nosotros es la palabra, contradiciendo nuestra carne, moviendo todo aquello que no glorifica a Dios, para que quede limpio de impurezas. Ese es el mandamiento espiritual que vemos en el tratamiento del barro natural, la metáfora que Dios usó por medio de Jeremías. Vidas que hemos sido rescatadas para que estén dentro del agua y que sea el agua la que remueva toda nuestra vida, toda nuestra naturaleza pecadora, sacando aquellas impurezas que son el pecado. Primera de Pedro 1, 14 y 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Al contrario, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No es opcional, es un mandamiento, es un llamado. Dios te escogió, te rescató, te trajo para que tú seas santo. El creyente está llamado a ser santo. Y cuando el creyente está impregnado de la palabra, siendo hacedor de ellas, eso produce santificación. No solamente conocimiento, sino conocimiento y llevado a cabo. Yo conozco la palabra de Dios, me impregno de la palabra de Dios y la llevo a cabo. Eso produce la santificación. El mayor peligro del barro no es el torno ni es el fuego. El mayor peligro del barro es endurecerse. Es el creyente endurecido. Es el creyente que ya no siente. Es ese espíritu que había en el sacerdote Elí, donde llegaba, había perdido la percepción de la palabra. Llegaba el Señor, le hablaba a Samuel, Samuel iba y encontraba a Elí dormido, tumbado. Ese es el peligro. Cuando el barro se endurece, ya no es práctico, no se puede usar.
La santidad no es perfección, es sensibilidad a la voz de Dios. Y cuando el corazón se endurece, el orgullo crece. Cuando el corazón se endurece, la obediencia se resiste. Y cuando el corazón se endurece, el proceso se detiene. Perdón. Porque el alfarero no puede trabajar con un barro duro, a no ser que lo triture. La santidad es sensibilidad espiritual, no perfección. No es el pecado grande el que detiene el proceso. Es endurecernos. Porque cuando se endurece no se puede trabajar, se pierde la forma y se quiebra. El pecado no confesado endurece. La falta de oración enfría. La autosuficiencia, el orgullo espiritual, la falta de perdón y la resistencia a la corrección rompe el proceso. ¿Cuánto nos cuesta que nos corrijan? ¿Cuánto nos cuesta que venga alguien a decirnos que igual estamos haciendo algo mal? Eso es orgullo, hermanos. Y Dios resiste al orgulloso. El barro... ¿Tú has visto alguna vez al alfarero? Está haciendo, de repente es un bloque, y de repente ves como las manos aprietan el barro, lo aprietan, porque quiere corregir la anchura del cuello. Aprieta. Yo pensaba, si yo fuese barro, me dolería eso. Si yo tuviese sentidos, sentimientos, en ese proceso donde llega el alfarero y hay un bloque recto y quiere hacerle aquí un cuello, dice que lo coge y lo aprieta y ves como luego las manos aprietan de manera que tengan la forma que él busca que tenga. Eso duele. Y cuando Dios desde el cielo viene y mete su mano para corregir, nos cuesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a usar a tu hermano que tienes al lado. Dios no va a bajar del cielo. ¿Verdad que si bajara Dios del cielo y te corrigiera, tú dirías, amén, amén, amén? Bueno, pues no, esto no funciona así. Porque si no, no seríamos humildes. Dios usará a tu hermano, piedra con piedra, hierro con hierro. Y luego nos vamos al sentir que dice Pablo a Filipenses que teníamos tener, el mismo que hubo en Cristo Jesús, y que consideremos a los demás como mayores, como superiores a nosotros mismos. El proceso puede doler, hermanos, pero transforma. El texto nos dice que la vasija se echó a perder en manos del alfarero. Dios no desecha el barro, lo vuelve a trabajar. Y muchas veces el proceso duele porque, como hemos dicho, rompe el orgullo, corrige actitudes, cambia caminos y afina el carácter. Por eso, sin presión, sin que el alfarero presione, no puede haber transformación. Dios no destruye, Dios purifica. El proceso puede ser doloroso, pero produce belleza y valor. Mira, el alfarero, para poder terminar la vasija, el alfarero la lleva a un lugar que es un símbolo y es una metáfora también de purificación, el horno. Todo alfarero tiene un horno. Y el horno está a unas temperaturas que en ocasiones
son más de 1000 grados. Dependiendo de lo que el alfarero quiera hacer, la temperatura está a un grado, porque el propósito, según el barro y según lo que quiera conseguir, lo que hace la temperatura del horno es purificar, es quitar esas cosas que hay que impiden que pueda ser algo hermoso, bonito. Allí, en el horno, Dios perfecciona y le da capacidad para no romperse. Jesús permitió el zarandeo y buscaba perfección. Hay otra metáfora, Lucas 22, 31, 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelta la confianza, fortalece en la fe a tus hermanos. Todos conocemos cómo era Pedro. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Él ya sabía que le iba a negar. Él ya sabía cuál era el carácter que tenía y que era un impedimento para que Dios le pudiera usar para fortalecer. Dios ya tenía un plan con Pedro de que tenía que escribir 2 cartas con un trasfondo hacia la iglesia de saber soportar las pruebas. Por eso le dice: yo no le he dicho a Satanás que os zarandee como a trigo, para que luego, una vez tú termines, adquieras confianza para que vayas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabes por qué se zarandea el trigo? Para quitar la paja del grano. Y quien diga que no tiene paja ya se puede ir, porque ya se puede ir al cielo. Aquí todos tenemos paja, unos más, otros menos. Todos tenemos impurezas, hemos sido rescatados, pero Dios quiere trabajar. Las pruebas queman cualquier impureza en la fe del creyente, pero Dios purifica. Y la última clave es permanecer en sus manos. El mayor peligro en el proceso es salir de las manos del alfarero. Por eso hoy el llamado para ti, para mí, para nosotros es claro: permanece disponible, sensible y obediente. David hace una oración preciosa: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y para concluir, Dios no ha terminado contigo, hermano. Tal vez te sientes roto, confundido, quizás sientas que todavía estás en proceso, pero sigue, busca estar en las manos de Dios. No te vayas, porque Él no ve lo que eres ahora, sino lo que puedes llegar a ser. Y mientras sigas en las manos del alfarero, la historia no ha terminado. Dios no ha terminado contigo. Y Pablo lo sabía. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y yo lo creo y lo declaro. Y estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ti, en mí, en nosotros, la buena obra, Él la perfeccionará. ¿Estás roto? Dios restaura. ¿Estás confundido? Dios te dirige. ¿Estás en proceso? Dios te santifica. Hoy es tiempo de decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Moldéame, rómpeme si es necesario, pero no me sueltes de tus manos.